noches, queridos amigos, bienvenidos a La Burbuja. Les damos las gracias por confiar en este programa, algo de lo más preciado que existe, que es la información, la capacidad que ustedes nos otorgan para poder contarles lo que sucede minuto a minuto y con la capacidad, bueno, de analizarlo de la mejor manera posible, o humildemente, pues como bien podemos. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los dardos de la ultrajante fortuna o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir, dormir, y al soñar poner fin al sufrimiento y a todos los males que son fruto de la misma carne. Eso decía Hamlet en Shakespeare. ¿Y ser o no ser? Esa es la cuestión para el gobierno de España. Tiene que elegir Pedro Sánchez, tiene una nueva oportunidad que le otorga a la legislatura si quedarse con la parte podemita, que fue la que eligió en su día, a la que le dio ese abrazo de ese pacto con Pablo Iglesias del que no iba a poder dormir por la noche, o por el contrario, romper con Podemos y abrazar al Partido Popular. Gobierno de gran coalición puede ser el futuro de España y que quede fuera de todo pacto Vox u otros partidos. Este es el panorama que estamos viviendo y que les vamos a contar. El PSOE vuelve a tener la clave de España. O elige a Podemos, ese que ahora le dice que le tiemblan las piernas, como si de Robert De Niro en El Cabo del Miedo le llamase al señor Pedro Sánchez la señora Belarra, abogado, abogado, ven ratita, asoma la colita. Así está Podemos con el Partido Socialista. Y mientras tanto el PP, mano tendida. El PP quiere ser de alguna manera proactivo, quiere ser positivista, quiere ser posibilista también y entregarle sus votos al Partido Socialista para cualquier reforma. Tenemos en el aire varias leyes claves. La ley de bienestar animal, ganará la enmienda del PSOE con los perros de caza. Hablaremos después con Alex Lajein sobre esta cuestión. Ley Mordaza. ¿Faltarle el respeto a un policía será delito? Bueno, según Podemos, no. Vamos a ver lo que vence al final en el Partido Socialista. La reforma de solo sí es sí. ¿Reformarán y acabarán con esa sangría? ¿Le pondrán un torniquete a la ley del sí es sí? ¿O por el contrario dejarán que violadores y violadores y violadores y violadores sigan saliendo de la cárcel o sigan viéndose beneficiados, como quiere Podemos? Esta es la gran encrucijada. Y para ello vamos a analizarlo con dos de mis analistas favoritos. He de decírselo, perdonen a los demás analistas, pero tengo cierta debilidad. Ignacio Fanconi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y por la parte que me toca en cuanto a ser de tus favoritos. Es verdad, Ignacio, la verdad, uno nunca sabe por dónde va a salir y esas son las personas que siempre gustan, el que no tiene un guión aprendido ni habla en politiqués. Ignacio, ¿qué tiene que hacer el Partido Socialista? ¿Fiarse de Podemos o fiarse del PP? Un detalle de erudición antes de empezar, esos versos de Hamlet que has recitado son la traducción de Pemán. Ah, muy bueno. Muy recomendable, y hizo un extraordinario trabajo Pemán traduciendo, hombre, y lo versa, todo lo que se puede versar cuando se escriben poemas en una lengua extranjera y se traducen, ¿no? Está muy bien esa nota cultural. Pues yo lo que veo es que la estrategia del Partido Popular es más que conocida, es la de siempre, es heredar el gobierno, heredar los poderes del Partido Socialista bajo el compromiso de no hacer grandes cambios, y en realidad es que no, ya en cierto modo es un poco cansado repetirlo, porque en realidad nos fijamos muchas veces, me parece que en señuelos, Josué. O sea, no es que sea la estrategia de Rajoy, no es que sea la estrategia de Feijóo, es que no son ellos los que mandan, es que reciben las instrucciones del Partido Popular Europeo y de los globalistas, que en último caso son los que tienen diseñada su hoja de ruta, que está definida en el programa
2030, ¿no? Y lo mismo pasa con Pedro Sánchez. A veces es que le tiramos tomates a la marioneta y el que está manejando los hilos, pues no lo vemos, ¿no? Entonces es que ya ni siquiera son ellos, es que es verdaderamente... ¿Y quién maneja los hilos? Kevin, que diría el Pacino en Bueno, Pacino con el Diablo. pues lo hemos visto, la gente que ha redactado el programa de la Agenda 2030, que es el que están siguiendo tanto PP europeo como el PSOE europeo, y a lo que se declina todo tipo de voluntades. Ese es el imperativo axiomático. Entonces ya no hay izquierda, no hay derecha, no hay PP, no hay PSOE, ya solamente hay dos glosas, globalistas o no globalistas. Todos los demás esquemas y... O sea, que a ti te da igual Podemos PSOE que PP PSOE. Es que Podemos también es globalista, porque el secretario de Estado de la Agenda 2030 era Pablo Casado, hasta que se fue. Y ahora... Enrique Santiago. Bueno, y ahora es Enrique Santiago. Perdón, creo que es una de las facetas que cuando se fue, me parece, corrígeme si me equivoco, cuando se fue Pablo Casado ha heredado Enrique Santiago, pero que la tuvo personalmente Pablo Iglesias, Pablo Casado, perdóname, estoy diciendo. Perdóname. Con Pablo Iglesias. Perdóname. Que es verdad que tiene ciertos palabras en el libro. La tuvo Pablo Iglesias hasta que se fue y ahora ha pasado a Enrique Santiago. Entonces, solamente hay dos. Yo lo que sostengo es que solamente ya toda la gente que se considere de izquierda, de derecha, de medio centro, yo soy liberal conservador, liberal progresista, todos esos apellidos que se pone la gente que no es que me den igual, es que son absurdos ya, porque la Agenda 2030 y el proyecto globalista es de una intensidad y de una extensión tan amplia que no deja nada fuera, de manera que ya solamente, como dice el Evangelio, o estás contra eso o estás a favor de eso. Y no hay ya más. No se puede servir a dos señores. No, ya no sé, o estás con ellos o estás contra ellos. Y lo único que hay es el globalismo o todo lo demás. Bueno, por esclarecer, Pablo Casado no ha sido ministro de la Agenda 2030, por el lapsus, fue Pablo Iglesias. Después tiene el cargo, ahora lo ostenta Ione Belarra, y fue secretario de la Agenda 2030 Enrique Santiago, y ahora lo es Lilith Bestringe, la hija de Jorge Bestringe. Que yo a Jorge Bestringe no le veo muy pro de la Agenda 2030, pero bueno, eso ya son líos familiares. Norberto Pico, cantaban los chunguitos: si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo. Si le dan a elegir al PSOE, ¿qué crees que elegirá? ¿La parte podemita, la parte del Partido Popular? Vamos a ver, a mí me sorprende que todavía se haga este planteamiento y sobre todo me sorprende que el Partido Popular mantenga esa intención de arrebatarle el amor de Podemos al PSOE. Vamos a ver, el PSOE hace mucho tiempo que ha demostrado que está muy cómodo, muy a gusto, por sintonía ideológica, con Podemos, con el separatismo más radical. Entonces, la propuesta de Feijóo de hacer una especie de gobierno de concentración nacional para excluir a los actores más radicales, sean a la derecha o a la izquierda, es que no tiene ningún sentido. O sea, no hay elección posible porque el PSOE no quiere gobernar con el Partido Popular. Es verdad que, más allá de la política partidista, coincido con el análisis de Ignacio, el Partido Socialista y el Partido Popular parecerían el mismo partido, porque sus grandes líneas ideológicas son exactamente las mismas, las del globalismo, las de los grandes grupos de inversión como BlackRock. Simplemente son obedientes, se ponen la gorra de estos fondos de inversión y defienden lo que les manden en cada momento. Pero la dinámica de oposición propia de la partitocracia hace que tengan que vender que se oponen el uno al otro, ¿no? Y en esa dinámica de oposición el PSOE no quiere saber absolutamente nada del Partido Popular, con lo cual es absurdo la intención del Partido Popular de que el PSOE cambie de bando, ¿no? Es que el PSOE está muy a gusto en su bando. Claro. Me gusta que le veis el visor político para que desde esa altura de esas instancias o de esas instituciones globalistas o supranacionales, pues analicemos la cuestión. Pero claro, hay un problema. Más de 300 violadores, más de 300 abusadores están saliendo a la calle. ¿Cómo parar esa sangría? He escuchado a gente de la izquierda que banaliza, incluso dice, bueno, que sean 15 años o sean 13, tampoco pasa nada. Así banaliza la izquierda. Vosotros, ¿cómo cerraríais esa brecha, esa manera de brotar violadores que salen de la cárcel o que se ven beneficiados? Ahí si me dejas, yo creo que se va a llegar a una solución porque eso le está suponiendo un coste electoral al Partido Socialista, que no tenía ninguna intención de corregir la norma, pero como está viendo que esto le puede acarrear durante todo este año pues un problema
electoral, es decir, que se le retiren un montón de votos, pues va a ponerse manos a la obra. Ya está manos a la obra para tratar de solucionarlo. Y las claves nos las ha dado, por ejemplo, Íñigo Errejón, que ha dicho, no se va a tocar ningún aspecto ideológico de la ley, que en realidad es lo fundamental, y simplemente va a hacer algunas correcciones técnicas para ajustar las penas de tal manera que se detenga esa catarata de abusadores, de violadores que están saliendo de las cárceles. Pero es que más allá de eso, que es verdad que es muy grave y sería desde luego gravísimo que alguna de las mujeres que fue violada o que sufrió abusos por alguno de los que están siendo beneficiados por esta legislación termine volviendo a ser víctima de ese mismo agresor, ¿no? Sería algo terrible y sería algo insoportable desde el punto de vista electoral para el Partido Socialista, ¿no? Pero más allá de eso hay un contenido ideológico que le llama así Íñigo Errejón, que es despreciable y al que hay que oponerse también, ¿no? Y es la inversión de la carga de la prueba en un presunto caso de abuso sexual. Hasta ahora, es decir, hasta la promulgación de esa ley, cuando una persona iba a denunciar a otro por presunto abuso sexual, tenía que justificarlo. Es decir, mira, han abusado de mí y estas son las pruebas. Ahora es al revés. Si alguien te denuncia como presunto abusador, como presunto violador, eres tú el que tienes que probar que no lo has hecho, porque hay presunción de culpabilidad. Pero esto es un disparate jurídico, ideológico y de todo tipo. Esto es lo que dijo Alfonso Guerra. Sí. Lo que dijo Alfonso Guerra es una anécdota muy conocida, ¿no? Que en una entrevista le comenta a Alfonso Guerra que cuando estaba hablando, porque coincidió en una cena con un miembro del Tribunal Constitucional, y entonces le dijo, pero bueno, eso es un absurdo, ¿no ves que viola la presunción de inocencia, que es un fundamento? Fíjate, Alfonso Guerra, que no es ningún licurgo, ¿vale? No es ningún experto en leyes, pero eso es uno de los fundamentos del derecho y tal. Y dice, diréis que es anticonstitucional, ¿no? Y dice, sí, por supuesto, es que cuando una cosa es anticonstitucional, hay que decir que es inconstitucional, perdón. No anticonstitucional, inconstitucional. Total, que luego sigue contando y dice, bueno, pues pasaron 3 semanas y lo declararon válido, ¿no? O sea, que yo no sé cómo, hasta el propio Alfonso Guerra se sorprendió de que lo que le habían dicho que iba a ser declarado inconstitucional, porque salta a la vista que es inconstitucional, pues luego se pasó como constitucional. Es una cosa que está es tan evidente que prácticamente no haría falta ni explicarlo, pero cuantas más veces se explique mejor, porque es que supone el derrumbamiento de todo el Estado de Derecho. Salta a la vista el gobierno socialista y no la prensa madridista que cantáis los del Atleti. Norberto, pero es que podemos hablar del calvario de la demostración de esa chica a la hora de presentar pues todo tipo de pruebas por ser violada. Es un tema muy delicado. Sí. Son mujeres que se han visto abusadas, algunas de ellas, otras quizás se lo inventen, pero hay unas mujeres que han sido abusadas. Hablan de un calvario a la hora de demostrar esta cuestión. ¿Tú entiendes ese discurso? ¿El calvario de la demostración? Puede ser, y habrá que poner las soluciones técnicas y jurídicas a disposición de la víctima para que pueda demostrarlo, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, es que desde este momento, desde la promulgación de esta ley, todos los varones somos culpables mientras no demostremos nuestra inocencia. Y eso es un disparate jurídico que va contra los elementos fundamentales del derecho. Yo creo, Josué, que es que efectivamente cualquier delito penal es una cosa muy desagradable. O sea, un delito de violación o un delito de robo o incluso delitos financieros o cosas. Es muy desagradable estar en una vista oral donde hay que declarar contra otro y tal. Todas estas cosas son muy desagradables siempre. Pero por eliminar los elementos desagradables no vas a eliminar garantías de derecho, porque es que son garantías que procesales y de orden constitucional. Entonces, es que aquí va a suceder algo parecido, mucho me temo, que lo que lleva sucediendo ya muchos años con las denuncias de maltrato en el ámbito familiar. Que hay asociaciones, que hay despachos de abogados que siempre lo primero que le van a indicar a su cliente es, oiga, mire, yo es que estoy un poco aburrido de mi marido, me quiero separar de él.
y lo primero que le aconsejan es ponle una denuncia por violencia de género. Y dirán, no, si es que a mí mi marido no me ha pegado en la vida. Bueno, no te habrá pegado, pero seguramente que alguna vez alguna discusión a gritos habéis tenido, ¿no? Sí, eso sí lo hemos tenido. Pues le vas a denunciar por violencia psicológica, porque eso nos da una posición ganadora en el litigio que se va a abrir. Bueno, pues algo parecido a terminar sucediendo con los abusos sexuales. Por ejemplo, en el momento en el que una inmigrante ilegal pise territorio español y quiera garantizarse unos mínimos derechos, no va a tener más facilidad que decir que ha sido víctima de un abuso sexual, ¿vale? Porque en ese momento, como se ha hartado de decir la ministra Irene Montero, sin que haga falta probarlo jurídicamente y sin que haga falta ni siquiera la denuncia, se van a poner en marcha los recursos del Estado para proteger a la presunta víctima. En este caso se lo habría inventado, pero eso no lo podemos saber hasta después. Entonces, ¿cuáles van a ser esos recursos? Va a haber que darle un piso donde pueda vivir, va a haber que pagarle una manutención, es decir, se van a poner recursos del Estado en marcha y detrás de ello lo único que va a haber va a ser una mentira. Supongo que va a haber un montón de declaraciones del gobierno en los próximos años diciendo es mentira, no hay denuncias falsas en el abuso sexual, como llevan diciendo ya un montón de años que no hay denuncias falsas en la violencia de género, y hay denuncias falsas a aburrir. Está claro que hay que coventrizar a este gobierno, sí, como dejaron Coventry. Absolutamente desolado. Así es como hay que dejar a este gobierno para intentar crear una alternativa. ¿Quiénes están creando una alternativa? Bueno, parece que Vox está moviendo ficha. Y ahora os voy a preguntar si es la ficha adecuada. Esto es una partida de ajedrez en la que el peón Tamames, o el alfil, no sé qué figura del tablero, poder llamarle al señor Ramón Tamames, bueno, pues una persona excomunista, persona que formó parte de esa lista que presentó el general Armada al señor Tejero para formar parte de ese gobierno de concentración nacional y que a Tejero no le sentó nada bien. Ahora, esa izquierda que llama golpista a Vox y que Tejero sería el diputado 53 de Vox, pues ese Vox apela al señor Tamames para crear una moción de censura. Os lo pregunto directamente, ¿os gusta Ramón Tamames como próximo presidente del gobierno? Porque recuerden que la moción de censura es constructiva, construye a un presidente. ¿Os gusta Ramón Tamames? En absoluto, no me gusta absolutamente nada. Y es más, si yo fuese votante y no te digo ya afiliado de Vox, estaría ahora mismo muy de uñas contra mi partido por haber elegido a esa persona. ¿El afiliado de Vox, el votante de Vox, tiene que estar cabreado con Vox por elegir a Tamames? Yo creo que sí, pero no porque fuese comunista hace 60 años. Yo creo que en su juventud Tamames se hizo comunista porque como era perteneciente a una familia adinerada, pues para hacerse el rebelde se hizo comunista, lo cual no era como tantos. Lo cual no era incompatible con que en su domicilio pues él mantuviese unas formas aristocráticas, que el servicio que había numeroso en su vivienda pues tuviese que servir con cofia y que él mantuviese, digamos, ese criterio siempre clasista pese a su militancia comunista. Pero no, si eso no es lo importante. Se puede haber sido comunista hace 60 años y ahora estar en perfecta línea con lo que defiende Vox. No, es que yo creo que está en contra de lo que defiende Vox. Por ejemplo, hay unas declaraciones más o menos recientes de Ramón Tamames que, preguntado por el proceso secesionista en Cataluña, apunta a su solución. Y su solución sería, y creo citar textualmente, la creación de un Estado catalán, eso sí, dentro del Reino de España. No sé si... ¿Eso piensa Ramón Tamames? Eso hay publicado una entrevista en La Vanguardia en el que Ramón Tamames dice que es perfectamente compatible la creación de un Estado catalán dentro de España. ¿Esto lo sabe Abascal? Pues no lo sé, supongo que sus asesores le habrán informado. Seguramente estén más en línea los dirigentes de Vox, o la mayoría de los dirigentes de Vox, no sé si los de su sindicato también, con las declaraciones de corte económico, porque Ramón Tamames es partidario de la eliminación del salario mínimo interprofesional, partidario de la elevación de la edad de jubilación hasta los 70 años. Luis de Guindos parece ser que es una especie de tótem económico de Ramón Tamames. Eso quizás esté más en línea con los dirigentes, no con los votantes de Vox, que son gente mucho más popular y que saben que el Estado tiene que protegerles a ellos como trabajadores. Supongo que tampoco los del sindicato Solidaridad, si se quiere seguir llamando sindicato, pues van a aplaudir a este Ramón Tamames. Yo ya digo, si yo fuera de Vox estaría muy descontento.
Vamos a ver la opinión de Ignacio Fanconi. Ese es analizar al personaje o la figura política de Ramón Tamames. Luego vamos a entrar quizá a la estrategia. ¿No creéis que romperle los esquemas a la izquierda, elegir a un tipo que viene de la izquierda, a pesar de las declaraciones que ha hecho y en el ultraliberal que se ha convertido, pero es romperle los esquemas a la izquierda y decirle, no, si nosotros tenemos el apoyo no de un boxero, no de Rubén Herrero, no de alguien muy de Vox, sino de alguien que viene de otro lado? ¿No te parece una buena estrategia, Ignacio, o estás con Norberto? Bueno, a mí no me parece un buen candidato. Yo lo que creo es que no va a ser él. Lo va a anunciar el martes, por cierto, lo contamos aquí. El martes va a ser el día de Ramón Tamames. ¿Lo va a anunciar Ramón Tamames o Sí. lo va a anunciar Vox? Lo va a anunciar Ramón Tamames, con Vox, junto con Vox. Van a anunciar si da el paso adelante. Es verdad que está en un estado delicado de salud porque está muy mayor. Eso es lo que iba a decir, Josué. Pero bueno, Vox quiere un candidato para subirse al estrado, hacer un discurso. Es evidente que para una moción de disolver las Cortes. Sí, es evidente, Sí, y además fructífera. ya eso lo han explicado los promotores de la moción de censura muchas veces. El candidato, como tú muy bien has dicho, al ser una moción de censura un instrumento que en España es un instrumento para la construcción de un gobierno, pues tiene que ser una persona, digamos, de consenso, o sea, de consenso además nacional, no de consenso entre toda la derecha, ni de consenso entre toda la izquierda, sino una persona pues que tenga capacidad para cumplir unos mínimos tanto de la gente de izquierda que los de derechas. Esto es lo que se busca cuando se busca un candidato de una moción de censura. Y ellos ya lo han anunciado y buscaban a un personaje que efectivamente está en el perfil de que tiene Tamames. O sea, yo creo que está en el perfil de lo que están buscando, pero no es la persona idónea, entre otras cosas porque tiene muchísima edad, no tiene arrastre, es un perfecto desconocido para todas las personas que tienen menos de 40 años en España, no saben quién es. Sabemos quiénes somos nosotros. Porque nos dedicamos a esto. Porque nos dedicamos a esto y porque llevamos muchos años siendo jóvenes, pero la gente que tiene menos de 40 años no sabe quién es. Entonces, yo no creo que fuera un buen candidato. Y creo que si finalmente lo van a elegir, si finalmente van a elegir a Ramón Tamames, es porque otros mejores que él han dicho que no. ¿Es información lo que estás contando? No. No. Pero yo tengo la intuición de que no se lo han ofrecido a él en primer lugar. Vale. Es una ¿Quién intuición. os gustaría a vosotros? Norberto, yo te presentaría a ti. Pero ya que tú no puedes, o te estás liado con los niños y tal, ¿quién crees que debería ser el candidato para la moción de censura? Vamos a ver, de Vox. Porque el PP no quiere. La moción de censura nuevamente no va a salir. ¿Tú eres de esos peperos que dice que no... No habría que presentarla. No, que va. Yo lo que creo Te ha es llamado pepero. al revés, yo creo que Vox hace muy bien en Usted presentarla. defiende ese mismo discurso. Hace muy bien en presentarla, pero que nuevamente tendría que ser Santiago Abascal el que se propusiese a sí mismo como futuro presidente del gobierno, es decir, y presentarse como una alternativa real, no tener que buscar un tercero de las tertulias de pasado comunista o lo que sea. No, yo creo que Vox, si quiere presentarse como alternativa, tiene que decir, aquí estamos nosotros, queremos gobernar y por eso volvemos a presentar una moción de censura sabiendo que no van a dar los números, pero va a ser el momento para que volvamos a explicar nuestro programa. Entonces, a la vuelta de la esquina hay unas elecciones, esperamos convencer a un gran número de españoles de que nos voten. Yo creo que tendría que volver a ser Santiago Abascal el candidato. Ya tenemos titular, Norberto Pico quiere que Santiago Abascal sea presidente del gobierno. No, yo no he dicho eso. No, has dicho que, no, yo he dicho que tendría que presentar en la moción de censura y por ende exactamente. poder llegar a ser presidente del gobierno. No, aquí he sido pérfido, he sido malo. Yo hago una reflexión, vamos a ver si al final Ramón Tamames es el elegido. Vuestra generación, la mía y todas las que están en medio entre Raúl Tamames y un recién nacido, quedamos en muy mal lugar, ¿no? O sea, no hay nadie en España que sea capaz de crear un discurso, de ser potente, de llevar a cabo el plan que tú nos dictabas. Yo creo que sí lo hay. ¿No hay nadie? Yo creo que sí lo hay. Lo que pasa es que a lo mejor le han dicho que no. Yo creo que es que no. A mí me Pero parece... le ha dicho que no 47 millones de españoles y No, Ramón Tamames ha dicho que sí. Otras personas más idóneas que cumplen con esas características. ¿Quién? Nombres. Es que no puedo, yo no quiero decir el nombre de la persona que yo creo ¿Por qué? que sería idónea para los objetivos que busca Vox. Porque te compromete. Porque como todavía no se sabe quién va a ser, pues lo mismo
Ignacio, te estás haciendo lo interesante. No, efectivamente, te estás haciendo lo Ignacio, interesante. dilo. No, porque como todavía no se sabe quién va a ser, Pero, pues Ignacio. yo no quiero ir de que yo soy el que lo dije primero. No quiero. Vamos a ver, A mí pero me da eso, igual. eso es, luego te pones la medalla. No, pues no me voy a quiero poner medallas. Yo lo único que digo es que hay en ese mismo perfil que buscan una persona que tenga un pasado de izquierda, Da una o que pista. sea, o que pueda ser simpática a la izquierda y al mismo tiempo simpática a la Wyoming, derecha, Wyoming. etcétera, etcétera, y que pueda ser una El persona gran muy Wyoming, te pregunto. en ese mismo perfil hay personas más idóneas. Y que si finalmente esta mames es porque esas otras personas más idóneas que él han dicho que no. Pero tú, la tesis de Abascal, ¿te gusta o no? Hombre, qué duda cabe que si no queda nadie de ese perfil, lo mejor que puede hacer Santi es lo que ya hizo, presentarse él. Si no queda nadie como él quiere, Santi quiere una persona, lo ha dicho, neutral o equidistante o no se sabe cómo llamarlo, imparcial, póngasele el adjetivo cada uno que quiera, pero busca un perfil de ese tipo. Si no encuentra una persona que reúna todas esas características para esta cosa, pues lo mejor que pueda, el mejor candidato sería él para. Ya está. Alberto. Mira, yo voy a hacer un ejercicio de imaginación. Pongamos, por ejemplo, que... No digas la persona que te he dicho yo esta mañana. No, voy a decirme otras, que es un completo absurdo. lo ¿Pero que voy a por qué decir. no la decís? Es Voy, que me- voy a decir un completo absurdo. Voy a hacer un ejercicio de imaginación. Pongamos que hubiese un líder socialista escandalizado con el rumbo de su propio partido. Leguina, ya te digo nombres. Por ejemplo, Leguina. Leguina, o Sí, incluso con mayor fuerza, mayor carácter. Imagínate un Alfonso Guerra o el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ¿no? Que dijesen, mira, el rumbo que está tomando mi partido de la mano del separatismo es insostenible y, aun a riesgo de romper mi propio partido en dos, yo me presento para presidente del gobierno con un único objetivo, que es el de pactar con la mayoría de la Cámara las leyes que dejen fuera del juego político en España al secesionismo. Es decir, reforma de la Constitución, reforma de la ley de partidos para dejar al secesionismo fuera. Y una vez que el secesionismo esté fuera del juego político en España, pues a partir de ahí, pues vuélvanse a pegar los liberales con los socialdemócratas y los que están a favor del divorcio con los que están en contra, los que están a favor del aborto con los que están en contra. Pero solucionemos ese problema. Para eso sí que haría falta un pacto. Pero claro, como con este PSOE es imposible, pues habrá que tirar de los viejos socialistas que al parecer sí eran enemigos del separatismo. Voy a decir una cosa para que Josué no me diga que me las doy de tal. La persona idónea sería una mujer. Una mujer. Macarena Macarena Olona. Olona Choclán. Todos esos nombres que ha citado Norberto cumplen ese perfil que busca a Santi, que vamos, que Santi nos ha dicho que busca. Una mujer. Y tal, y lo cumplen. Podrían ser cualquiera de ellos. Pero todavía mejor que todo eso sería si además de teniendo ese perfil que Norberto ha dicho, además fuera mujer. Bueno, Pues pues una mujer. Hay muchas mujeres en España. Muy mujeres. guapas. Y que cumplen con ese perfil también. Claro. De ser una- Hablando de mujeres y de secesionismo. ¿Has visto cómo hilamos? ¿Cómo hilamos? ¿Cómo hilamos? Sí. ¿Os parecen atractivas las mujeres separatistas? Bueno, vamos a ver, pues yo no voy a caer en el mito de que todas las mujeres de izquierda son feas y que todas las separatistas son feas. Es verdad que hay algunas significadas que lo son, ¿Y que no son muy agraciadas. ¿Y qué os parece el policía infiltrado? Ese policía, héroe nacional, persona al que le tenemos un cariño yo creo que absoluto. este funcionario toma su trabajo con excesivo celo. Sí. Creo que se ha excedido, se ha extralimitado en sus funciones, ¿no? Y creo que le ha puesto más empeño a su trabajo incluso del que era necesario, seguramente, ¿no? Ahora, a mí me llaman la atención dos cosas, más allá del chascarrillo y de todos los chistes que podemos hacer, que son muy divertidos, ¿no? Es que este espionaje, esta acción policial entrando en los grupos separatistas, la ha ordenado la Policía Nacional al mando, estando al mando, a las órdenes de un gobierno socialista. Es decir, el Partido Socialista está, a la vez que pacta con los secesionistas, les espía. Ya lo sabíamos con el espionaje telefónico, ¿no? Pegasus. Pero es que ahora les infiltra. Entonces, ¿en qué quedamos? Gobierno socialista apoyado por el separatismo. ¿El separatismo es una opción política legal? Porque si es así, ¿qué haces espiándoles?
¿O es una opción ilegítima? ¿Es una opción de la que hay que estar prevenido y que por tanto merecen ser espiados para saber cuáles son sus planes? O una cosa o la otra, pero las dos a la misma vez yo creo que no puede ser. Hombre, quizá de cara a la galería pactamos con ellos, pero a la vez sabemos que es un enemigo y le tenemos controlado, ¿no? O es al revés, de cara a la galería parece que le controlamos, pero en realidad pactamos con ellos. Con ellos también. Ignacio, ¿a ti qué te pareció toda esta operación policial? Y sobre todo que ahora esas mujeres denuncien que si hubiesen sabido, de haberlo sabido que era policía, pues no se hubieran acostado con él. Bueno, más allá del comentario, yo creo que ese hombre, yo he visto, y no, al margen de cosas, Me asusta. ¿Qué has visto, Ignacio? al margen de cosas jocosas, yo he visto las fotos de esas señoras. Y solamente te quiero... No, esas eran las abogadas. Pero- Las pero señoras eran las no, abogadas. de las señoras no conocemos todavía su foto. Claro. eran Eran las abogadas. Ah, esas vale. eran- Pero, No, ¿qué menos ibas mal. a decir de las abogadas? No. Que hay que tenerlo. ¿Qué te parecía? ¿Un gesto de heroico? Sí. ¿Virtudes heroicas en el policía Sí, estabas no, presuponiendo? no. Ni el diestro de Galapagar se hubiera atrevido. Bueno, entonces creo que lo de que les espíen a esas y al mismo tiempo pacten con ellos, pues es una cosa que se puede interpretar de las dos maneras que ha dicho Norberto, ¿no? Porque os espiamos, pero en realidad somos vuestros amigos, o nos hacemos vuestros amigos, pero en realidad os estamos espiando. No se sabe cuál de las cosas será verdad, porque el hecho de que se haya filtrado, ¿cómo ha sido? Eso no nos lo han explicado, ¿no? ¿Cómo han llegado esas chicas a saber que esa persona era un infiltrado de la No Policía sé si en Nacional? alguna de las escenas Pues solamente eróticas el hecho que ha de que se haya protagonizado salieron unas esposas. Ya, pues Claro, solamente en el hecho de que se haya filtrado la lanzaron. noticia, ya abre las dos posibilidades, o sea, que estén jugando a mentir ¿Pero a los... entendéis el abuso? ¿Creéis que ha sido una situación de abuso? Bueno, yo lo que... Pero ¿cómo de abuso? No, yo lo que... Perdona, ¿Abuso perdona. por qué? No. Un Yo segundo, pregunto, Ignacio. Un es lo segundo. que- ya todos es lo que abuso. están denunciando. Me temo que desconocéis la ley del sí es sí y que solo os estáis quedando en la reducción de condenas. Vale. Vuelvo a insistir en mi Perdona. argumento de antes. La ley del sí es sí, que lleva ya un tiempo Dice en que si vigor... un hombre se acuesta con una mujer impostando su personalidad, No, eso también no es lo abuso. dice. Eso no lo dice, aunque Claro. la denuncia tira de ese hilo. Es decir, O sea, si yo soy el un matao y no tengo dinero. El consentimiento, o sea, la ley pone en el centro el consentimiento, ¿no? Invierte la carga de la prueba. Es decir, tú Sí. tienes que demostrar que cuando tuviste una relación con una mujer tenías el consentimiento efectivo de ella. ¿De qué manera? Bueno, pues porque te lo dijo. Tienes que demostrarlo. Entonces yo lo que digo es, si una de esas mujeres tuvo una relación sexual con este policía, estando ya en vigor la ley de solo sí es sí, Sí. va a tener que demostrar, Sí. ¿vale?, que esa relación sexual fue consentida. Y lo va a tener que demostrar No, el lo han policía, dicho ya. no ella. No, porque lo han dicho, ya lo han dicho ellas Vamos a ya. ver, Norberto. Lo han dicho ellas ya porque ellas han dicho, si llego a saber que es policía, Claro. Por lo No, tanto, el consentimiento no está cons- viciado. El no consentimiento está consiento. viciado. Pero si yo soy un matao y no tengo dónde caerme Pero el hecho es que y sí le consi- digo a una pero chica está- un momento. que tengo un chalet en Matalascañas. Sí. La chica se acuesta conmigo por el Engañada, chalet de engañada. engañada Sí. por mi chalet en Matalascañas, que no Sí. existe, no es mío, es de otra persona. Sí. ¿Eso es un abuso? Ese es el argumento que están defendiendo estas 5 separatistas que tuvieron. pero están relaciones afirmando que con el consintieron Policía Nacional. implícitamente, porque decir, No, pero- si llego a saber A que es ver, Policía Ellas lo que están Nacional, diciendo es que no el consiente. consentimiento estaba viciado por Vale. el engaño. Vosotros Vale, que pues sois muy muy bien. populares, os sabéis la canción de los Burning de Miéntelas. Ellas te prefieren así. Es decir, ¿qué es ligar? Es mentir, al fin y al cabo. A mí de esto la verdad que hay una cosa que me provoca desazón y es pensar que la política puede más que el amor. Estas chicas estaban encantadas con el policía, decían que era una persona atenta, que era cariñoso, que era el hombre que toda mujer soñaba y que pensaban que realmente no existían. Me extraña que un policía cumpla esas. Y- reglas. Pero un español de estas puede ser así, ¿no, Roberto? No, por eso era policía. mentira. Todo era mentira, efectivamente. Pero si- Como no puede ser, Si somos unos efectivamente españoles, era todo mentira. ¿cómo pudieron enamorarse de un españolazo de ese tipo? Pero fíjate lo bonito que hubiera sido decir, miren, yo estuve con esta persona, a mí me demostró ser un caballero y me hace pensar que la equivocada soy yo. Es decir, que mi odio a España Eso es. no tenía razón, porque Qué un policía bonito. nacional me ha demostrado ser un caballero. No me digáis que eso no sería bonito. Yo no pierdo la esperanza, porque de las 8 mujeres separatistas que mantuvieron relaciones con el policía, solo le han denunciado 5. Las otras 3 quizás se den por Luego, satisfechas. luego tenemos sección de cine, le preguntaremos. O a lo mejor nuestro- aspiran a reanudar la relación, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién Ah, sabe? Luego le preguntaremos a nuestro experto en cine si de ahí pues hay una película bonita, ¿no? Yo creo que sí, una bonita historia. De todas formas, en este tipo de acontecimientos hay antecedentes
algunos de ellos sanguinarios. Por ejemplo, hubo un periodista que para hacer una investigación sobre el mundo de los skinheads se infiltró en el mundo de los skinheads y llegó a tener relaciones con algunas chicas que pertenecían a ese mundo de los skinheads. Y la otra comparación, que esta sí que es muy dolorosa, si os acordáis, una etarra sanguinaria que se apodaba La Tigresa. Idoia López Riaño. Idoia López Riaño tenía por costumbre ir a bares donde Se había acostó con la mitad de la ETA. policías. No. Iba a bares donde había Era policías linfómana. nacionales y guardias civiles para fijar objetivos y alguna vez, también con mucho celo profesional terrorista, pues al parecer se llevó por delante algún guardia civil o algún policía nacional. Al que se había pasado por la cama antes, ¿no? Exactamente. Sí, era Eso es. una mujer que era linfómana. A mí siempre, en estos casos, el ejemplo paradigmático es la famosa Mata Hari. Sí, eso es. Pero era en femenino siempre. Este tipo de cosas siempre las hemos visto en femenino. Es la primera vez que conozco un caso de... No sé si esto se puede considerar, por lo tanto, un avance de la mujer. Es Ya. decir, no, porque hasta ahora eran las mujeres las que conseguían embaucar a los hombres, ¿no? Porque los hombres Sí. somos débiles, pero Claro. ahora se ve que la mujer también es débil frente Sí, sí, a ese policía que ha demostrado pues tener unas condiciones excepcionales. De Qué, seductor. qué historia, ¿eh? Pues sí. Historia sí, de un amor. Sí, sí. Al final, mira, todo es mucho más sencillo en la vida, ¿eh? Yo tenía un amigo que decía que hay un estrecho margen que es el que compromete todo en la vida y es el estrecho margen que va desde el bolsillo a la bragueta. O sea, ahí reside toda la potencialidad del ser humano, desde el bolsillo a la bragueta, es lo que hay que vigilar. Esa zona del cuerpo, ¿no? Esa zona del cuerpo, exactamente, es una zona muy delicada, ¿vale? Sí. Y por la cual uno puede perder su alma y su cartera y su dignidad. Sí, Así que- sí. Pues cuídense esa zona. Nos vamos sin haber hablado de Marruecos, que hoy estaba el tema. Venga, de pues vamos a hablar de Marruecos. No, que ya- No, que no hay ¿Tienes tiempo. ganas de bajarte al moro? Claro, efectivamente. Es o que sea, vamos a, yo lo entiendo porque él sirvió a España en las plazas del norte hiciste de la- África. ¿Quieres hablarnos de tu mili? No. Eso otro No, programa. voy a contar Otro la programa, papeleta de la mili. Historias de la mili con Ignacio Fanconi, pero ese ya otro programa. No. Vamos a hablar de Marruecos porque tenemos a Alex Lahain No sé cómo esperándonos. vamos. Vale, no sé cómo Ya, vamos de no, tiempo. no está todavía. No. Entonces puedes hablarnos no de tu mili, sino de qué te parece. Ayer tuvimos al coronel Camacho aquí. Claro, es que no ves la burbuja Sí. otros días y entonces te pierdes. Pero como que ayer hoy ha estuvo aquí saltado- el coronel Camacho. Vale, pues como hoy ha saltado las noticias y se ha dado la circunstancia de que por motivos que no vienen al caso he tenido que releerme y mirar un poco todo el lado de Ceuta y tal, que yo efectivamente cumplí el servicio militar en Ceuta. Bueno, pues he tenido que releerme. Y es que se mire por donde se mire, se ha dicho 1000 veces, pero tantas cuantas veces se pueda decir, mejor. Nunca, ni Ceuta ni Melilla han pertenecido a Marruecos. Jamás, nunca. Nunca han tenido, como reconocen las cartas de las Naciones Unidas, o sea, en ningún momento de la historia. Jamás han pertenecido a Marruecos. ¿Vale? No solamente porque Marruecos no existiera, sino que antes de que efectivamente no existiera Marruecos, ya esos territorios, es que me lo acabo de ver, ya Abderramán III conquistó Ceuta y Melilla para el califato independiente de Al-Ándalus. Vamos a intentar Entonces- irnos a entonces lo que quiero- pasó ayer. solamente Abderramán quería- III, es irnos vale. muy atrás, pero está bien que contextualices. Vale, pues solamente ¿Qué te pareció, perdón, ayer? Vamos a hacerlo muy rápido, que tiene que venir Luis con el cine. Sí, perdón. No, Le no, estamos muy rápido. quitando sitio a Luis. No, pero está muy Solo bien el quería tema. decirlo de Abderramán porque... Claro. Bueno, el caso, ¿qué te pareció el plante que le hizo, el desplante más que nada, del sultán de Marruecos a Pedro Sánchez? Indica que tiene capacidad para hacérselo. Vale. Y todo eso es todo lo que sabemos, porque rumores sobre la información que el sultán tiene sobre Pedro Sánchez y su familia y tal, hay, ¿Qué habrá en ese hay móvil? bastantes. Hay muchos rumores y se han dicho muchas cosas, algunos han concretado bastante, la verdad, de los que yo he oído. Pero como son rumores, pues yo no voy a reproducir rumores. Lo que sí que es evidente es que le hace todo ese tipo de desplantes, de feos, de humillaciones públicas, porque sabe que puede hacérselo sin tener ninguna consecuencia. Luego, algún elemento de presión tiene. No sabemos cuál es, a pesar de toda la rumorología que hay. Ojalá un día sepamos qué hay en ese móvil y en qué consiste ese chantaje, sobre todo para que ganemos soberanía. España, por desgracia, lleva muchos años sin política exterior clara, nos vendemos al mejor postor y no siempre al que nos beneficia a España y por lo tanto fallamos en esa cuestión. Yo he de decir que igual que Javier Maroto tiene una peluquera de Bildu, yo tengo un peluquero marroquí,
que me ha afeitado hoy. Entonces, Pues lo ha hecho muy bien. Desde La aquí verdad le saludo al peluquero marroquí. Te ha dejado muy bien, ¿no? No hay ningún problema con la población marroquí. De hecho, por ejemplo, yo me recuerdo no sé, desde el punto de vista histórico, tropas marroquíes al servicio de España que hicieron una labor magnífica también. La Guardia Mora también, ¿no? Hacía una labor magnífica. O sea, no hay ningún problema. Lo que hay un problema es con el régimen del sátrapa marroquí, ¿vale? Que tiene chantajeado al gobierno español y que humilla a España. O sea, es lo que ha hecho no recibiéndole, humillar a España. Antes de que llegara este hombre, ya Sí. antes lo tenía. Y probablemente por cosas que se remontan a hace más tiempo. Fíjate, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, ex ministro de Justicia, utilizó el otro día una expresión que es, si tenemos que tragar sapos con Marruecos, habrá que tragarlos. Pues es lo que estamos haciendo, zampando sapos uno detrás de otro. Yo creo que hay el coronel más... Camacho dijo ayer que era intolerable. Yo creo que hay más de lo que puede... esté tragando sapos. Hay más del rumor de lo que ese rumor dice. O sea, cuando dicen que es porque el sultán tiene información que ha pillado en el móvil de Pedro Sánchez, yo creo que hay más que eso. O sea, tiene una información más comprometedora de la que puede haber en un móvil por unos asuntos de corrupción de familia o delitos familiares o lo que sea. Es una posición de fuerza con respecto al Estado mismo y a la nación misma. ¿Temas de sauna? A lo mejor. Eso también, pero eso es lo que yo metía dentro de los rumores, porque eso es lo que yo he oído. No, vale. Creo que es más de eso. Creo que es algo más que eso. Allá. Vale. Norberto Pico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y un saludo a tu barbero. Pues sí, la verdad. Mañana es día de San Blas. Pues por San Blas, la cigüeña verás. Eso es. Norberto, Ignacio Fanconi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Josué. Gracias, de verdad. Pues después de esta magnífica tertulia, parece que tenemos problemas para conectar con Alex Lajein, ese experto naturalista que nos iba a hablar de la ley de bienestar animal. Pues vamos a pasar a otro tema. En este caso vamos a hablar de cine con el profesor Luis Ruiz de Asúa Moro, que siempre me olvido del apellido de su madre y creo que se lo merece. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, hemos estado hablando de esa película, de ese filme que podría salir de esa relación de ese policía y de esas mujeres independentistas. Ese filme, como decía aquel, no sé cuántos años para aprender a decir pinícula y ahora se dice film. Sí, pues efectivamente. Pues podría salir. Yo, cuando ha mencionado Ignacio Fanconi a Idoia López Riaño, me ha venido a la cabeza Loretta Salino, la asesina de El Golpe. Claro, que se acuesta con Robert Redford antes de intentar, en fin. Ya habló de usted del golpe en la pasada etapa de La Burbuja. Sí, señor. Hoy, ¿qué película nos trae? Creo que viene a hablar de cine español. Cine español. Cuidado, porque la gran, gente le va a empezar a tirar. Vas a hablar de Casanova, de Almodóvar. El gran cine español de ayer, de hoy y de siempre, porque el cine español es un cine de calidad. Y que hay que vindicar y reivindicar. Y que hay que reivindicar. Y yo hoy vengo aquí a reivindicar en concreto a un director y al cine español en general. Pero es que además hoy traigo una película de esas que creo que pueden llamar mucho la atención de los telespectadores. ¿Sí? Porque es una película española que reúne todas las características de las grandes producciones del Hollywood clásico del género negro. Yo creo que hay muchos espectadores que si no se han acercado a esta película se van a ver sorprendidos. Porque es una película buenísima de cine negro, 100%, que tiene todos los ingredientes del cine negro. Esas historias con esos personajes que tienen algo detrás, rodeadas de intriga, de crímenes, en unos ambientes nocturnos. Es decir, reúne todos los ingredientes. Pero es que además es una película protagonizada por una diva del cine internacional. Claro. Y encima es una película cuyo argumento, cuya historia original es de uno de los mayores escritores, de los mejores escritores españoles del siglo XX. Todo ya aderezado con una dirección de, para mí, uno de los 5 o 6 mejores directores españoles de todos los tiempos, pues me parece que es una película muy a tener en cuenta. Es Una mujer cualquiera. Una mujer cualquiera. Una mujer cualquiera, que es una película de 1949. Ahí estamos viendo la portada. Producción de Cesáreo González. Y dirigida por el grandísimo Rafael Gil. Yo creo que Rafael Gil, para mí, desde luego, junto con Berlanga, Bardem, junto con el maestro Garci, por supuesto, Edgar Neville, Sáenz de Heredia, yo creo que es uno de los grandes nombres del cine español que hay que reivindicar. El gran Rafael Gil, sí señor. Rafael Gil, o sea, está en el Olimpo de los directores. Rafael del cine Gil español. es un director, es una de esas personas que desde muy niño
se quedó prendado con el mundo del cine. Ya en los años de la Segunda República realizaba unas crónicas, unas críticas cinematográficas estupendas en el ABC. Acaba la guerra y va a empezar a dirigir. Bueno, su carrera se va a extender durante más de 4 décadas. Rafael Gil acaba de dirigir en los años 80. Y Rafael Gil va a cubrir todo tipo de géneros. Es un autor muy prolífico, un director muy prolífico. Pero es que a mí lo que más me gusta de Rafael Gil es que es el gran director de la literatura española. O sea, Rafael Gil es un titán a la hora de defender los grandes nombres de la literatura española de todos los tiempos. Porque es que Rafael Gil va a dirigir probablemente la mejor puesta en escena del Quijote en el cine, con Ribelles, con Rafael Ribelles. Pero es que Rafael Gil lleva a la gran pantalla obras de Armando Palacio Valdés, obras de Jardiel Poncela, que aquí en este programa se ha hablado del grandísimo Jardiel Poncela. Carlos Paz ha hablado del gran Jardiel Poncela. Pues Jardiel Poncela va a ser llevado al cine por Rafael Gil. Un adulterio decente, Tú y yo somos 3, Eloísa está debajo de un almendro. Bueno, las grandes obras de Jardiel Poncela. Va a llevar a Torcuato Luca de Tena, la mujer de otro, a Blasco Ibáñez, Mare Nostrum, por ejemplo, a don Jacinto Benavente, a Benito Pérez Galdós, porque es que Josué, antes del abuelo de Garci, está La duda, basada en El abuelo de Galdós, dirigida por Rafael Gil. Pero es que no se limitó a quedarse con los viejos nombres de los autores españoles. A medida que iba avanzando su carrera, iba dirigiendo obras de autores contemporáneos a él. Va a dirigir a Ana Diosdado, a Alfredo Antonio Gala, a Rafael Sánchez Mazas. Va a dirigir una versión de La vida nueva de Pedrito Andía, la gran novela de Rafael Sánchez Mazas. Y va a acabar su carrera dirigiendo obras basadas en las novelas del gran vendedor de libros de la transición, esas novelas de don Fernando Vizcaíno Casas. Y gran amigo de Rafael Gil, con quien iba al Bernabéu, eran grandes aficionados al Real Madrid, y va a dirigir La boda del señor cura, Las autonosuyas, De camisa vieja, chaqueta nueva, Hijos de papá, todas estas novelas de Fernando Vizcaíno Casas que fueron llevadas con muchísimo éxito al cine por Rafael Gil. Y así va a acabar su carrera. Es decir, un titán de las letras, al que hay que reivindicar. Y me deja muchos nombres. Venceslao Fernández Flórez, por ejemplo. Huella de luz, El hombre que se quiso matar. Son obras de Fernández Flórez llevadas a la gran pantalla por Rafael Gil. Y solamente por esa labor... ¿Qué capacidad cinematográfica de llevar grandes autores de la historia de España al cine? Es que popularizó a toda una playa de literatos de todos los tiempos. Es que es Rafael Gil, desde luego, que la labor de Rafael Gil en defensa de la cultura española, tanto en el cine como en la literatura, es inmensa. No hay subvención que le pueda agradecer a Rafael Gil su gran trabajo, ¿verdad? Sabes que en aquellos tiempos, en todas las películas españolas ponía debajo película acogida al crédito sindical. Claro. Es decir, que sí que había ayudas, claro. Bueno, pues háblenos por qué ha elegido, entre ese casi centenar de películas que llevó a cabo Rafael Gil en la dirección, por qué ha elegido Una mujer cualquiera. Pues Una mujer cualquiera yo la he elegido porque es una película, usted sabe que a mí el género negro, junto al western, probablemente es lo que a mí me gusta, y yo esta película cuando la vi, yo me quedé verdaderamente sorprendido por esa atmósfera del cine negro que se ve desde el primer momento. Un Madrid nocturno, año 49, y además la película empieza de una manera verdaderamente sorprendente para la época. Es que un niño, un bebé, se muere ante los ojos de su madre, desesperada, porque su padre se ha negado a llevarlo a la clínica. ¿Qué sujeto? Ella se separa de ese individuo, a cuenta de esto, lógicamente, y este individuo dice que no va a poder subsistir sin él. Que ella dice, lo único que sabes hacer en esta vida es ser guapa. Dice, y tú lo único que vas a hacer es ser guapa y tú no te puedes valer por ti misma. Siempre vas a acabar en la calle, de donde yo te saque, ¿no? O sea, es un sujeto despreciable. Ella se va y, en efecto, tiene muchísimos problemas para encontrar un trabajo y quitarse de encima a todos los moscones. Es una mujer impresionante y ella, pues intenta huir de la tentación de hacer la calle y demás, pero es imposible porque es que no tiene dinero, tiene que andar mal viviendo. Llega a un punto que se tiene que ir a la pensión más barata que encuentra, que por cierto me hace mucha gracia porque dice, se supone que es la pensión más barata de Madrid, la más cutre, ¿no? Y bueno, y es una pensión impresionante, de un tamaño que hay que ser a muchos pisos de día, pero bueno, claro. Le cobran 65 pesetas con pensión completa. Bueno, ahora te cobran 800 euros. Es una anécdota, pero en el sentido de que ya no tiene dinero. Entonces, desesperada, pues sale a la calle y ya pues la aborda un tipo y no resiste y se va con él. Entonces se van en un taxi, por cierto, conducido por uno de esos taxistas que nos gustan tanto, madrileño simpático, que es Morán, Manuel Morán. Y este hombre, por cierto, silba mientras está conduciendo porque dice que es el aniversario de su boda y que lo celebra silbando. Bueno,
Entonces van en el taxi y se dirigen hacia Ciudad Lineal. En aquella época, pues Ciudad Lineal está muy alejada, muy separada de lo que es el centro, muy aislada. Y se dirigen pues a un chalet que tiene este sujeto, pues se iba a la chica. Entonces llegan a ese chalet, él dice que él vive ahí con su hermana y con su madre. Y es todo muy extraño, es un lugar muy siniestro. Y llegan ahí y él parece pues que no sabe dónde están las habitaciones. Está despistado. Es una situación muy extraña. Y más extraña aún cuando se supone que va ahí con esa chica y dice a la chica, oye, mira, tú métete en esta habitación, descansa, que yo tengo que hacer una serie de cosas. O sea, es una situación muy extraña. Ella se mete ahí a un dormitorio y de repente oye un ruido, esto es en la planta de arriba, oye un ruido en la planta baja, sale de la habitación y se encuentra al que le ha llevado a la casa pegando 2 tiros a otro tipo. Esto es cine negro. Total. Y él se queda asustadísima, claro, y le dice, venga, vete de aquí, que es que he tenido que defenderme porque este me ha atacado, vete de aquí ahora mismo. Y ella se tiene que ir de ahí y tiene que coger el tranvía para volver a Madrid Centro. Y claro, un tranvía a esas horas está llena pues, de gente que va a trabajar, que se sube en el tranvía esta mujer y todos mirando ahí, se quedan prendados. Llama la atención esta mujer en ese tranvía. Llega a su pensión, él se queda en el chalet limpiando sus huellas. Y al día siguiente, pues claro, los periódicos de Madrid, pues con que ha habido un crimen en Ciudad Lineal. Y que se busca a la sospechosa. Ella. Porque se ha encontrado un pañuelo con sus iniciales, NB, Nieves Blanco, que así se llama, y huellas, etcétera. El tipo se ha encargado de limpiar las huellas de él, pero no las de ella. Y para acabar ya de complicar la intriga, en esa pensión, la hija de la dueña resulta que está ese día muy contenta porque tiene que venir a presentar a su novio a sus padres. Y el novio no aparece. Ella estaba desesperada y de repente aparece el novio. Bueno, pues resulta que el novio es el tipo que se había llevado a esta otra al chalet. Anda. Ya no voy a contar más. Claro. A esta mujer le han tendido una trampa maléfica y toda la película gira en torno a esa intriga y en esa atmósfera de desesperación. Es decir, esta película hay momentos, Josué, que parece que estamos viendo una película de Hitchcock. Fíjate, con esa capacidad, ¿no? Sí. Qué bueno. Joder, es que estoy intrigado, es que quiero saber es una película si el marido tiene algo que ver, si... No lo sé, ¿por qué le han tendido esa trampa? ¿Qué ha hecho esa mujer para ser...? Por supuesto que no va a decir nada. No, claro, pero me deja usted madre del amor hermoso. Y la película, claro, nos habla usted de Ciudad Lineal, Madrid, está muy presente. Un Madrid negro, negrísimo. Madrid totalmente presente. ¿Nos ha dicho, esta película es del año? 1949. 49, estamos hablando de un la Madrid... época dorada del cine negro, además. Efectivamente, sí. Pero un Madrid, bueno, lo de posguerra ya estamos saliendo de tal. Sí, pero por ejemplo, Ciudad Lineal parece pues como un lugar muy, muy alejado. Ahora Ciudad Lineal está aquí al lado, pero es que está muy alejado. Un chalet muy solitario, un paraje muy inhóspito, sí. Joder. ¿Y el guión está bien? El guión es que, claro, este es uno de los pilares de la película, porque en esta película vamos a ver a los principales rostros del cine español de la época. Están, yo que sé, desde Julia Cabalba en su papel de siempre, esa maravillosa criada. Está Julia Lajos, esa que iba con Edgar Neville siempre. Está Juan Espantaleón, por ejemplo, Ángel de Andrés. Es decir, tenemos a los grandes nombres del cine español. Vilar, Antonio Vilar, por ejemplo, José Nieto, bueno, tenemos un montón de nombres. Pero claro, yo me gustaría centrarme... Esta película tiene un triángulo con 3 vértices. Uno de ellos ya hemos hablado del que es el director Rafael Gil. Pero es que luego otro vértice es lo que me ha preguntado, que es el guión. Es que esta película está basada en una obra teatral de Miguel Miura. Pues claro, Miguel Miura es uno de los grandes nombres de esa otra generación del 27, como la bautizó Pepe López Rubio, un integrante de ella, en que figuraban nombres como Fernández Flórez, como Jardiel Poncela, como Tono, como Edgar Neville. Es decir, todos esos grandes humoristas. Bueno, pues Miura va a ser el que tenga el que escriba esa obra de teatro, publicada, en efecto, en la editorial Alfil, en su colección de teatro maravillosa. En el número 68 está Una mujer cualquiera, muy recomendable, que aún está por ahí en librerías de viejo. Bueno, pues Miguel Miura, ¿qué vamos a decir de Miguel Miura? Es que Miguel Miura es el que revoluciona. Bueno, el teatro del absurdo se anticipa a Ionesco, se anticipa a Samuel Beckett, 3 sombreros de copa. Es que eso es una auténtica maravilla, pero es que luego tenemos, es que Viva lo imposible. Bueno, la de Un adulterio decente, por ejemplo, El caso de la mujer asesinadita, maravillosa, Maribel y la extraña familia, pero ha caído en el ostracismo. Ninet y un señor de Murcia. Es que claro, es que estamos hablando de un autor sensacional. Pero ha caído en el ostracismo. Pues es que esa generación hay que reivindicarla, porque esa generación se destacó sobre todo por su denuncia de los convencionalismos sociales, de los horteras, de los aburridos. Era una generación que ponía el humor por encima de todo, un humor inteligente.
Y yo creo que en esta época en la que nos ha tocado vivir, esa generación maravillosa, la otra generación del 27, entre ellos Miura, por supuesto, Jardiel y tantos, hay que reivindicarlos. Yo desde luego que Miguel Miura es uno grande. Profesor, nos queda muy poquito tiempo. Eso. Vamos a terminar. ¿Quiere algún personaje más? Sí, nada, simplemente quería decir que el otro pilar era reparto. María Félix, la gran María Félix, la doña María Bonita, una diva del cine mexicano que se viene aquí a España a rodar 3 películas con Rafael Gil y que, claro, y que hace un papel memorable, una actriz y una mujer impresionante. Guapísima, desborda esa belleza. Guarda, venía de México de ser una diva. Que se ve reflejada en ese tranvía en el que... En ese tranvía que llama la atención. huye. Llama la atención. Para acabar rápidamente, ¿por qué hay que verla en 2023? Pues un poco por lo que hemos dicho. Va a sorprender una película de género negro española de los años 40, de este nivel. Ver a una diva del cine internacional en una película de uno de los mejores directores de cine español, basada en una historia de uno de los mejores escritores como Miguel Miura, creo que es muy difícil juntar un cóctel con esos ingredientes. Muy recomendable, estoy seguro que va a asombrar a los telespectadores que se acerquen a Una mujer cualquiera. Una mujer cualquiera. ¿Dónde la pueden ver? ¿En qué plataforma? Pues estas películas españolas, afortunadamente, las tenemos muy fácil de ver ahora con Flixolé. Flixolé. Es una plataforma Sensacional. Con el ha cine creado español Enrique Cerezo. clásico, baratísima, y en la que se pueden ver todas las grandes obras de Rafael Gil y de tantos y tantos directores a los que hay que reivindicar. Hay que reivindicar. ¡Viva el cine español! ¡Viva el cine español! ¡Viva el buen cine español! Sí, señor. Gracias, profesor, de verdad, por reivindicar a quizás españoles olvidados y a personas que tenemos que tener muy, muy presentes. Sí, señor. Gracias, de verdad. Pues nosotros nos vamos, nos despedimos. Gracias por estar en esta burbuja. Hemos tratado muchos temas, pero no los podríamos tratar sin ustedes. Que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, recuerden, los viernes a las 7 de la tarde.